nos reunimos a casi un mes del fallecimiento de Alonso Lujambio Irarrázaval, y pues más allá del dolor personal e institucional, por favor, que nos han afligido en estas semanas, pues hemos convocado esta noche pues para celebrar un poco más a Alonso Lujambio, el itamita, el hombre que estuvo aquí, pues no sé, más de 20 años como alumno, como profesor, como director, dejando una huella muy profunda entre la gente que lo conoció mejor. 20 años, toda una vida. Hemos llamado este homenaje uno al colega Lujambio, porque pues esta era su manera, ¿no?, desde siempre de saludar a alumnos, amigos, colegas de veras, con un toque igualitario muy suyo, muy típico de él. Y esta noche pues vamos a tratar de recordarlo a través de pues una serie de discursos y recordanzas de sus compañeros, sus exalumnos, algunos colegas, y queremos iniciar primero con un reconocimiento institucional. Para ello pues contamos con la presencia del presidente de la Junta de Gobierno, el licenciado Alberto Valleres, y también con la presencia del rector, quien va a hacer la introducción respectiva. Entonces iniciamos con eso primero, Arturo. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, señor presidente de la Junta de Gobierno, señor secretario de Gobernación, muy queridos colegas, amigos. Pues esta noche es una noche donde vamos a celebrar una vida fructífera, la vida de Alonso Lujambio, y queremos que inicie esta celebración don Alberto Valleres, presidente de la Junta de Gobierno del ITAM, quien conoció y trató mucho a Alonso cuando era aquí director de nuestro programa de ciencia política, y organizamos algunas tertulias con el licenciado para discutir la situación y evolución política de México. Le agradecemos muchísimo al licenciado Valleres que nos acompañe esta noche. Realmente él, como ustedes saben, tiene un amor infinito por el ITAM y un aprecio enorme por sus estudiantes y profesores y exalumnos, y en esta noche, pues muy especial por Alonso Lujambio. Licenciado, por favor, sus palabras. Muy buenas noches a todos. Quiero decirles que desgraciadamente, por un compromiso en mi agenda con el señor presidente de la República, voy a tener que dejar este acto, que la verdad para mí es muy significativo. Como decía nuestro amigo Arturo, para mí Alonso fue una persona sumamente especial, además itamita. Creo, Tere y sus hijos, que es difícil decirles lo que para el ITAM significa el haber perdido anticipadamente a Alonso, y desde luego, pues no solo para el ITAM, sino para México. O sea que reciban mi más caluroso cariño y afecto por Alonso y por lo tanto para ustedes, y que sé que él estará presente con nosotros para siempre. Muy apreciado doctor Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, itamita también, lo cual lo hace el mejor secretario de Gobernación. Muy estimada, muy querida doña Tere Toca de Lujambio, muy queridos Íñigo, Sebastián, Tomás, muy querido señor rector don Arturo Fernández, muy queridos profesores, alumnos y exalumnos del ITAM, señoras y señores, nos hemos reunido esta noche para honrar a Alonso Lujambio Irarrázaval, un miembro distinguido de nuestra comunidad que nos ha abandonado prematuramente en un incomprensible hecho
que lamentamos profundamente. El motivo de este homenaje es transitar del pesar a la celebración de la fructífera vida de Alonso. Realmente queremos celebrar su vida. Desde la óptica de la misión del Instituto, Alonso reunía del perfil ideal de profesor para las disciplinas de ciencias sociales que se imparten en el ITAM. Contaba con una gran preparación académica, era un extraordinario maestro, un lúcido intelectual y un hombre de acción, y tenía una vocación genuina por el servicio público. Alonso estudió la licenciatura en Ciencias Sociales en el ITAM y posteriormente hizo estudios de posgrado en la Universidad de Yale, bajo la supervisión del célebre académico de origen español, Juan Linz. Esta experiencia académica le sirvió para comprender cabalmente qué se requería para lograr una conveniente transición democrática en nuestro país. Su labor docente es memorable. Fue un maestro carismático y capaz de inspirar en sus estudiantes de ciencia política la pasión por el conocimiento y por el destino de México. Alonso dirigió innumerables trabajos de tesis y se convirtió en consejero y amigo de sus estudiantes. La admiración que le profesaban sus alumnos condujo a muchos a emularlo y a seguir sus pasos en cuanto a la preparación académica, la reflexión profunda y el compromiso con las mejores causas del país, cosa que nuestros alumnos y exalumnos del ITAM creo que lo traemos en el DNA, ver qué podemos hacer por nuestro querido México. Y Alonso es un gran representante de eso como miembro de la comunidad ITAM. Como funcionario académico del ITAM, tuvo el cargo de director de la licenciatura en Ciencia Política. Su liderazgo en la facultad y con los estudiantes impulsó un ambiente cordial de inquisición intelectual y espíritu comunitario, siempre pensando en mejorar la formación de los estudiantes y contribuir al desarrollo político de México. La faceta intelectual de Alonso fue lúcida y fructífera. Su talante liberal le permitió contribuir a la reconfiguración del pensamiento y de la visión del Partido Acción Nacional, en la mejor tradición de su fundador, don Manuel Gómez Morín. Su estancia en Yale y su labor académica y reflexiva le permitieron alcanzar la madurez intelectual que habría de marcar su vida profesional. El intercambio de ideas y puntos de vista con sus colegas en el ITAM le ayudó a pulir su visión sobre las instituciones que requería nuestro país para lograr consolidar su tránsito hacia una democracia plena. En este fértil ambiente intelectual, Alonso se convirtió en un habitual colaborador de la revista Estudios, Filosofía, Historia, Letras del ITAM, donde publicó un gran número de artículos. La personalidad extrovertida y cálida de Alonso le permitió extender las fronteras del debate reflexivo más allá de nuestro recinto académico. Pronto estableció sólidas relaciones de amistad con diversos actores de la vida política nacional, de muy diversas corrientes ideológicas, que incluyeron, desde luego, al señor presidente Calderón, con quien le unían una tradición familiar de militancia política en Acción Nacional y la admiración mutua por los ideólogos que le dieron vida a ese partido. Alonso publicó innumerables libros y artículos. Entre sus libros de ensayo político destacan Federalismo y Congreso en el cambio político de México y El poder compartido. En 2009, Alonso publicó una de sus obras más importantes que culmina años de estudio en la materia, La influencia del constitucionalismo anglosajón en el pensamiento de Emilio Rabasa.
Esta obra nos muestra al politólogo que se sumerge en la historia política del siglo XIX para entender la evolución de las instituciones y del pensamiento constitucional en el México posrevolucionario. Quizás su mayor y más valiosa contribución a lo largo de esta última década es el estudio de la historia del Partido Acción Nacional desde la óptica del análisis biográfico, la democracia indispensable. Alonso nos muestra en su análisis el dilema estratégico del partido a través de momentos históricos que envuelven a algunas figuras emblemáticas del panismo, como Manuel Gómez Morín, de quien siempre fue un gran admirador, o como Efraín González Luna, José González Torres y Carlos Castillo Peraz. Quiero decirles como una anécdota que yo tuve el honor muy chavo cuando estudiaba en el ITAM de haber conocido a don Manuel Gómez Morín, quien me ayudó inclusive en uno de mis capítulos de mi tesis profesional de economía y que pues era un personaje realmente uno de los sabios de México y bueno, compartía yo también con Alonso esa admiración hacia don Manuel. Siendo amigo y asiduo participante en el Centro Cultural Gómez Morín, hospedado en el ITAM, Lujambio tuvo a su cargo el estudio introductorio en el extraordinario volumen 1939, obra que reúne los documentos fundacionales del PAN. Después de tan solo 3 años como profesor de tiempo completo y director de la licenciatura, y gracias a la pluralidad de sus relaciones con la clase política y a su reputación, Alonso se había forjado como uno de los más refinados pensadores de la arquitectura política que el país requería. Estos rasgos convirtieron a Alonso en un candidato natural para ocupar un asiento en aquel extraordinario primer Consejo Independiente del Instituto Federal Electoral, acompañado por consejeros de la talla de José Guldenberg, Jacqueline Pechard y Juan Molinar, entre otros. Su paso por el IFE vino a descubrir aspectos de la personalidad de Alonso que algunos no conocíamos. El intelectual apasionado, enérgico e impaciente que quería ver realizados con presteza los cambios institucionales por los que pugnaba. El servidor público que supo convivir y negociar con mesura y bonomía los cambios graduales que se requerían. Sin embargo, la lealtad a sus principios nunca fue comprometida. Por el contrario, Alonso defendió con valentía sus ideales, peleando desde la Comisión de Fiscalización que él presidía las más duras batallas en contra del poder y de los intereses creados. Su paso por la Secretaría de Educación Pública fue corto, pero muy provechoso. Introdujo la necesaria evaluación de los maestros en una compleja negociación con el sindicato, que todos imaginamos la complejidad de esa negociación. Además de la puesta en marcha de numerosas instituciones de educación superior técnica y del impulso que le dio a diversos programas de fomento a la lectura. Señoras y señores, celebramos la vida fecunda de un hombre excepcional que ha brindado valiosas contribuciones a la vida universitaria, intelectual y política del país. Celebramos su apasionada y productiva vida docente y académica, sus apreciables aportes a la vida intelectual y sus inestimables contribuciones a la vida política de nuestro querido México. Celebramos su paso por el ITAM. Sabemos que será guía e inspiración de estudiantes y profesores y orgullo perdurable de nuestro instituto, de nuestro queridísimo ITAM. Alonso, te queremos mucho, siempre estarás con nosotros. Muchas gracias.
Gracias, licenciado. Bueno, un reconocimiento institucional, pasaremos, creo, a quizá una visión más intimista del itamita Alonso Lujambio. Con nosotros está Agustín Llamas, un compañero de generación de Alonso, el politólogo del IPADE, hasta cierto punto una competencia para nosotros, por muchos años también miembro de su consejo, pues también lo recuerdo, era uno del trío realmente de los tres chiflados en esa generación, no tan chiflados, realmente eran salvajemente alocados y capaces de un alboroto inmediato en cualquier momento de la clase, y lo hacían con gusto. Con ustedes, Agustín Llamas. Gracias, Federico. Amigos y compañeros, en una elegía un amigo, un poeta español, escribió a Ramón Sige, con quien tanto quería. A Alonso no solo lo quise mucho, sino que también juntos queríamos mucho. Si Alonso me escuchara, probablemente diría: no te pongas cursi como Benedetti. Palabras que solía repetir en nuestras lecturas de poetas en vivo, en aquellas veladas propias de la juventud. A la sombra de Hernández, Neruda, Borges y Sabines, por citar algunos, fuimos labrando nuestra amistad. Alonso y yo compartimos una suerte de coincidencias. El gusto mutuo por la ironía y el sarcasmo están entre las más entrañables. Gozamos igualmente de hechos más nobles y trascendentes como la vida universitaria, la investigación política, social y electoral, así como de inolvidables encuentros cuando fuimos consejeros editoriales de la revista Opción, con Aldo Aldama, Manuel Junco, Carlos Mancera, Andrés Roemer, Luis Carlos Ugalde, Carlos Sales y muchos otros colegas. Entre todas aquellas imágenes que a modo de carrusel vienen a mi memoria, resaltan las de compañeros de vocación especial, posiblemente porque acarrean vientos juveniles y de mi vida universitaria. Tiempos de estudios sociales y políticos y de preocupaciones tempranas sobre la realidad de nuestro país. Tiempos de aquel intento de partido anarquista, planilla creada por el mismo Alonso para competir por la sociedad de alumnos. Ello lo llevó, irónicamente, a negarse a hablarle por su nombre a nuestra compañera de nombre Norma. Sus compañeros hemos recordado a Alonso y coincidimos en su entrega y pasión por los temas que veíamos en clase: manejo de la pluma y lector agudo de la realidad. Elegante hasta cuando andaba fachoso, dice Jorge Hernández. Inteligente y mordaz incluso cuando bromeaba, sarcástico e irónico cuando hablaba en serio, maestro entre tantos, decía Jorge, a quien le presentó a su novia y hoy madre de sus hijos. Para Fernanda, Alonso era la creatividad andante, alegre, caballeroso, con un especial talento para hablar y hacer sentir bien a todos y a todas. También lo ratifica Monique. Como buen científico social, buscó siempre sustentar sus palabras y expresiones. Los momentos de reflexión, particularmente aquella tarde de estudio en la biblioteca, recuerda Gloria, cuando no sé por qué razón, mientras estudiábamos teorías sociales, Alonso, Jorge y yo comenzó a platicarnos sobre reformas y cambios en el PAN. Nos lo contaba con mucha emoción, pero a la vez con mucha seriedad. Pero cuando se lo proponía, también se nos iban las horas en discusiones marxistas y, por supuesto, también criticando agriamente al PRI. Bueno, ni modo, así era. Las incansables ocurrencias de Alonso hacían más llevaderas las fastidiosas materias, perdón por los profesores presentes, materias de estadística y macroeconomía que cursábamos en verano,
como cuando imitaba a Octavio Paz, había un lugar que se llamaba el Partenón aquí en el, ¿no? Como cuando imitaba a Octavio Paz, a José Antonio Crespo y, ¿por qué no?, a Federico Esteves. En clase dejábamos volar la creatividad literaria digna de nuestra generación. En un cuaderno, al más puro estilo dadaísta, escribíamos entre todos varias cuartillas de un cuento durante el transcurso de la clase. No aprendimos nada con nuestro profesor alemán de teoría del Estado. Pero cómo nos divertimos leyendo los cuentos comunitarios en la cafetería. Las comidas en casa, nuestras idas a bailar a un lugar que se llama El Chato, se llamaba, en la colonia Roma, donde ensayábamos, como diría Monique, con pasos poco tímidos, la cumbia y el danzón. Y en el Catacumbas, lugar poco recomendable, por cierto, en donde Consuelo, Gloria, Marcela y Monique bailaron con el Hombre de las Nieves. Mientras nosotros, los varones, prevaleció la prudencia y las discretas carcajadas. No podríamos olvidar a la blusa azul que tantas veces cantó y bailó Alonso, los cantos gregorianos que entonaba en nuestras fiestas, la presencia vasca cuando fuimos al Popo, las salidas de la generación, la ida a Salamanca a la boda de Susana, otra compañera, donde fue insoportable la boda por el dolor de cabeza que provocaban los gases de la refinería. En una ocasión asistimos al 50º aniversario del Salón de Baile Los Ángeles, un salón para profesionales. Prometimos volver 50 años después, en su 100º aniversario, promesa que no podremos cumplir en tiempo. Probablemente después, cuando volvamos a reunirnos, lo celebremos. No todo era fiesta, también tuvimos nuestros proyectos de investigación social, con la sabia guía de Federico, como aquel de movilidad social en Milpalta, o aquel después de los sismos del 85, porque durante nuestros recorridos por las principales calles de la Roma, la Condesa, Narvarte, Doctores, etcétera, en donde nuestro asombro fue mucho y nuestra solidaridad también, fue entonces cuando suspendimos nuestras fiestas recurrentes de los viernes por la noche. No puedo dejar de recordar y agradecer a Alonso y a Tere, quienes me presentaron, diría el clásico, a la madre del orgullo de mi nepotismo, mi hijo. Gracias, Tere. Con Alonso, como diría Miguel Hernández, desde siempre quisimos mucho. Queríamos un país mejor, un país sin tráfico de influencias. Queríamos una clase política congruente y democrática. Queríamos una democracia con principios y valores, alejada del cínico pragmatismo tan común en nuestros días. Queríamos simplemente un México mejor. Un México, como diría nuestro maestro, don Efraín González Morfín, que en paz descanse, con ideales y principios. Hoy, a sus compañeros, amigos, alumnos y a sus hijos, Alonso nos deja la congruencia y el compromiso social que no solo fue ejercicio teórico, sino ejemplo aspiracional en su persona. Todos estos recuerdos de nuestro querido Alonso, escritos en unos cuantos correos de algunos de sus compañeros, refrescan nuestra memoria a modo de homenaje. Sabemos que está con nosotros y nos acompaña en espíritu, desde donde un día volveremos a sonreír otra vez con él. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Sí, debo admitir que me han recordado este incidente, este episodio de una imitación que obviamente no gusté, que no tengo memoria alguna de ella, pero es reconocido, ¿no?, el don genético de la familia Lujambio por las imitaciones. Parece que todos lo pueden hacer bien. Y Alonso, pues ciertamente de él disfrutamos mucho de ello en su tiempo acá. De compañero, de estudiante, en sus estudios universitarios, pues pasamos a la siguiente fase. Tuve la suerte, después de
pues de que se titulara, creo que estaba trabajando como analista en Banamex en esos años, fines de los años 80. Había impartido un par de materias, creo, introductorias en la Iberoamericana, hasta lo habían premiado. Eso pues ya fue un foco rojo para mí, por tanto lo invité a hacer lo mismo en el instituto y así inició pues un largo periodo de docencia y sobre todo concentrándola en el curso introductorio que siempre, al menos en ciencias sociales y ciencia política, ha sido de muy difícil definición. Él logró muy armónicamente el crear un curso que inspirara generación tras generación de alumnos. Uno de ellos no solo es exalumno de Alonso, sino también ex colaborador, tanto en proyectos profesionales, o sea, por ejemplo, por varios años en el IFE, proyectos políticos aparte, y también proyectos académicos. Son muchos, es larga la lista de los alumnos que trabajaron con Alonso en algún momento. Uno de los más representativos, creo, es Horacio Vives, quien, por cierto, ayudó muchísimo a organizar este evento y le deben de aplaudir todavía más cálidamente por ello. Doctor Arturo Fernández, rector del ITAM, Teresa, Íñigo, Sebastián, Tomás, ¿cómo están? Buenas tardes. Colegas lujambistas, todos. Es para mí una gran satisfacción estar en este auditorio colaborando en el homenaje que el ITAM rinde a uno de sus mejores integrantes, Alonso Lujambio. Quiero empezar agradeciendo a la comunidad ITAM y a todos los que hicieron posible este evento, al rector, a los profesores del Departamento de Ciencia Política, a Relaciones Públicas, a Planeación y Desarrollo, al personal administrativo, los exalumnos, a la representación de alumnos de Ciencia Política y a toda la gente externa que contribuyó cariñosa y desinteresadamente en este homenaje, a los que desarrollaron el sitio El Colega Lujambio, a los que enviaron los materiales, a los equipos que produjeron el video. ¿Te vas a acordar de la invitación, Federico? Me encargo de ello. Y gracias especialmente a Eduardo Nateras, a Luis Miguel Bustamante y a Edgar Santos. Mi historia con Lujambio, como la de cientos de los que fuimos sus alumnos, comenzó con una fantástica primera impresión. Haya sido en el salón de clases, por mucho tiempo el 317, cuando la carrera era realmente pequeña, y los politólogos en construcción prácticamente tomábamos clases ahí, o en su cubículo, como fue mi caso, el resultado era siempre el mismo. Quedabas gratamente complacido por haber conocido a una persona inteligente, apasionada, conocedor de su materia de estudio y particularmente muy interesado en descubrir, pulir y desarrollar el talento de sus alumnos. ¿A cuántos de nosotros Alonso Lujambio no ayudó a definir su vocación profesional? ¿Cuántos de nosotros no pensamos, por lo menos alguna vez, yo quiero ser como él? Entre conversaciones y clases, Alonso fue, si cabe la expresión, infiltrándose entre todos nosotros. Cada vez que escucho referencias tales como el cleavage, el dato, Juan Linz, Robert Dahl, la teoría de las élites, los gobiernos divididos, las coaliciones congresionales, la arquitectura parlamentaria, la biografía política, la rendición de cuentas y muchas otras cosas más, inevitablemente me acuerdo de la forma en que las exponía Alonso. A muchos de mis colegas les pasa lo mismo. Tuve la suerte, en efecto, de ser seleccionado su asistente en la Facultad Menor de Ciencia Política. Allí empezó una larga y sólida relación académica, profesional y personal. Ahí empezamos dos proyectos que más tarde concluiríamos cuando estábamos en el IFE y que nos darían enormes satisfacciones.
La recopilación de la información que daría lugar al libro El Poder Compartido, un ensayo sobre la democratización mexicana, que una breve anécdota es que originalmente se iba a llamar Las Gráficas de la Transición, pero en una de las tantas revisiones borgianas, como Alonso solía justificar revisar tantas y tantas veces cosas que inclusive ya estaban publicadas, pues finalmente acabó llamándose El Poder Compartido. Y el segundo proyecto, por supuesto, la dirección de mi tesis de licenciatura. En un principio se trataba de un proyecto relativamente sencillo y que sería el piloto de un proyecto que contemplaba la elaboración de un número compacto de biografías de figuras de la historia política del país que no fueron sus protagonistas, pero que habían desempeñado un papel fundamental en el lento cambio político y en el avance hacia la transición democrática. Y estos personajes estaban esperando a algún investigador que los biografiara y les reconociera el justo lugar que la historia política les tendría que reconocer. La biografía política, una de las grandes pasiones de Alonso. Y el desenlace de ese emprendimiento es conocido por muchos de ustedes porque Alonso lo recordaba con alguna frecuencia. Ese sencillo proyecto piloto se convertiría en una extensa biografía de 500 páginas, 75 entrevistas y 5 años de elaboración. Y mi pérdida de cabello, por supuesto. En fin, esas son algunas de las vivencias compartidas. Hace apenas unos días, el viernes pasado, para ser precisos, comentaba con Teresa lo privilegiado que fui al tener una convivencia tan cercana con Alonso a lo largo de 18 años de fructífera relación. Durante distintas etapas tuve la fortuna de ser su alumno, su asistente de investigación, fue mi director de tesis, fui su asesor, su secretario particular, su confidente, su amigo, su colega. Recuerdo con mucha emoción aquí, en el comedor de maestros del ITAM, un almuerzo con los profesores en donde nos tocó sentarnos juntos. Con esa generosidad que le caracterizaba, se acercó a mí, me tomó del brazo, me susurró al oído y me dijo: Oreish, otra de las características de Alonso, muy bueno para poner apodos. Me da mucho gusto verte ahora aquí, ya en el plano de colegas. Días más tarde lo nombrarían secretario de Educación Pública y me dejaba el honor, imposible de llenar sus zapatos por supuesto, de concluir su clase de introducción a la ciencia política en el semestre de primavera de 2009. Una reflexión final, no quiero abusar porque además me van a ver en el video. Mucho se ha hablado de lo lamentable e injusta que fue la prematura partida de Alonso y de lo difícil de su último año de vida. Sí, hubiera estado bien que Alonso estuviera con nosotros 1, 5, 10 o 30 años más, sin duda. Pero yo quiero poner en esta ocasión el énfasis en todo lo bueno que dejó Alonso para nosotros y agradecer esos 50 años en que no hizo otra cosa más que llenarnos de satisfacciones y enseñanzas. Nos dejó su terquedad por hacer mejor las cosas, su sentido de la responsabilidad y su infatigable capacidad para trabajar, su fina ironía, su caballerosidad, su galantería, su sentido del humor. Nos dejó a su espléndida familia, sus libros, sus clases, su ejemplo como académico fuera de serie y como un servidor público y político extraordinario, honesto, arrojado, que contribuyó decidida y decisivamente a mejorar la vida pública del país. Nos dejó su amor por México. Nos queda, como comunidad ITAM, continuar con la difusión de la obra y el legado de Alonso. Ya son pocos los alumnos que actualmente continúan cursando la carrera y que fueron sus alumnos. Nuestra labor, mía en primer lugar, por supuesto en justa compensación por los privilegios antes señalados, será difundirlo para que las siguientes generaciones reconozcan a Alonso Lujambio a partir de sus libros, sus ensayos, sus apuntes, sus discursos y demás materiales producto de su genial curiosidad intelectual y su prolífica autoría. Devolvámosle a Alonso algo de lo mucho que hizo por el ITAM. Esta, su casa, que tanto quiso y que no se cansaba de repetir.
que lo formó como estudiante y que como profesor y director de la licenciatura en Ciencia Política le permitió forjar a muchas generaciones de investigadores, profesores, servidores públicos. Un dato final, muy Alonso. Tal vez algunos de ustedes sepan que la semana pasada, el lunes 15, se develó el cuadro de Alonso en el Salón Nishizawa, la sala donde se encuentran las pinturas de los secretarios de Educación Pública. ¿Cuánto habrá querido Alonso al ITAM y qué tan orgulloso se sentía de ser un itamita que quiso ser inmortalizado en su paso como la máxima autoridad federal en materia educativa de este país, en una pintura que deja ver los caracteres verdes de la tradicional tipografía del logo del ITAM? Así de grande era el amor y el agradecimiento de Alonso por el ITAM. Hagamos pues lo mismo con la obra y el legado de Alonso. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Vamos a, pues, quería recordar solo un detalle de la quisquillosidad también de Alonso. Yo recuerdo para cuando me pasó ya su cuarta versión de la tesis de licenciatura que dirigía, que había caído en su juego, ¿no? Alonso siempre fue un perfeccionista, y hasta cierto punto inspiraba al perfeccionismo en los demás. Recuerdo, no sé, fácil 4 minutos perdidos discutiendo si punto y coma o punto y aparte en un párrafo interminable de su tesis. Entonces esa también era enseñanza de Alonso, su placer en el perfeccionismo realmente era muy notable. Quiero, antes de pasar con el último orador entre los exalumnos colaboradores de Alonso, quiero pues permitir un momento para la familia. Alonso se nos ha ido temprano, pero parece que el ITAM tendrá Lujambios para rato. No solo, digamos, la entrada de su hermano menor, Chema Lujambio, al Departamento de Derecho, espero, en enero, pero también está Íñigo, ahorita su hijo mayor, estudiando Derecho, está en su 2º año, espero le den una bienvenida muy cálida, les va a dirigir unas palabras esta noche. Gracias, Íñigo. Muchas gracias, Federico. Doctor Alejandro Paré, secretario de Gobernación, doctor Arturo Fernández, estimado rector, miembros de la comunidad académica del ITAM, amigos itamitas. En primer lugar, quiero agradecer, en nombre de toda la familia Lujambio, las muestras de afecto que hemos recibido de parte de toda la comunidad ITAM. En estas circunstancias, dado el enorme cariño que mi padre tenía por esta casa de estudios, su apoyo y solidaridad son especialmente confortantes. Este homenaje es una bella muestra de lo que representaba para mi padre el ITAM y me honra saber que también él, a su vez, representó mucho para esta institución. Quiero agradecer especialmente por la organización de este homenaje a todo el Departamento de Ciencia Política, pero especialmente a Horacio Vives, a Federico Esteves y a Jeffrey Weldon, pues amamos, en este caso también recordamos, más a lo que conocemos mejor. Gracias a todos, pues este homenaje será también fiel reflejo de esto. Debo decir que me resulta muy difícil hablar de mi padre. En primer lugar, porque fue pública su vida
fue pública su enfermedad y también fue pública su muerte. Hay cosas, hay anécdotas, hay detalles de mi vida con él que quiero que permanezcan privadas, que son solo mías. En segundo lugar, me resulta complicado porque siento que cualquier cosa que se diga se quedará corta. No solo por el mar de cosas que se pueden decir, sino porque personas que lo conocieron y lo quisieron han ya dicho bastante y con mucho mayor talento y elocuencia que yo. Mi padre fue un hombre de muchas pasiones. La arquitectura parlamentaria, la historia familiar, la historia del Partido Acción Nacional, la historia de México, de sus constituciones. Un hombre de pequeños placeres, como el pan dulce con nata, los tacos en la barra, las librerías de viejo, el olor de los libros, la literatura de Paz, de Borges, de Kundera y de Roth, los poemas en propia voz de Eduardo Lizalde, el cine de Woody Allen, las canciones de Serrat y en sus últimos meses las de Jorge Drexler, el cha-cha-cha, y de algunas obsesiones, como la obra de Emilio Rabasa o la biografía de Adolfo Crisli Barrola, que dejó inconclusa. Pero sobre todo lo que disfrutaba hacer estaba enseñar. Estaba la cátedra, estaba el aula. Por encima del político, del historiador, del biógrafo, estaba el profesor. Cuando se le entregó el doctorado honoris causa a Javier Beristain, Pedro Aspe y Francisco Gil, mi padre le dijo a usted, querido rector, lo recuerdo bien porque fue muy enfático, que su presencia en los pasillos del ITAM fue suspendida por el cargo que ocupaba en ese momento, solo temporalmente, pues era la vida académica la que más quería, la que más gozaba y la que juzgaba que tenía una mayor utilidad social. Mi padre vivió su vida como estudiante en los pasillos y en las aulas de este instituto hace 25 años. Antes de eso, hizo un propedéutico de medicina en la Universidad de La Salle. Después estuvo de oyente en cursos de filosofía en la UNAM, pero por consejo o casi mandato de mi abuelo, ingresó a Contaduría Pública aquí en el ITAM en 1984. Y encontró en esta casa el estudio riguroso, de corte liberal, con un sustento histórico y humanístico. Cuando se le acabaron las materias de estudios generales, entró en crisis y tomó la decisión de cambiar de carrera a una de corte histórico-humanista con un enfoque técnico, ciencias sociales. Esto fue algo que preocupó a su padre, científico social, ¿de qué iba a vivir? Pues de la academia. Ser profesor universitario es algo que sin duda marcó fuertemente a mi padre y decidió serlo en buena medida por los maestros que le marcaron a él. De las enseñanzas de personas como Rodolfo Vázquez y Federico Esteves, nació en él el interés por el magisterio y el ánimo de producir en nuevas generaciones de itamitas lo que aprendió de ellos, de ser un buen maestro para otros. Fue un maestro que siempre exigió de sus alumnos el mismo grado de compromiso y de análisis crítico que él imprimía en sus clases. Puntual, tanto para la hora de entrada como para la calificación detallada y comentada de los exámenes. En nuestra casa, la familia sabía que fin de semana que papá tenía que corregir exámenes, era fin de semana que no se le iba a ver. Fue esa su vocación, eso lo guió siempre y me enorgullece que lo haya ejercido aquí, en su alma mater, con quien estuvo siempre agradecido, siempre en deuda. Esta universidad que, según decía, no es ni neoliberal ni tecnocrática, sino liberal y tecnológica. Me enorgullece saber también que no fue un ratón de biblioteca, no vivió aferrado al escritorio en la comodidad de las teorías, sino que se enfrentó a los problemas de afuera, aplicando lo estudiado, aprovechando lo aprendido. Mi padre fue un hombre que siempre supo combinar la reflexión que le imponía la investigación con la acción que supuso ocupar tan altos cargos y de tan grande responsabilidad en la vida pública de nuestro país. Es un dilema que enfrentó con creces, pues durante estos lapsos de acción tampoco perdió la reflexión, su disciplina intelectual, su afán ensayista y escritor, su vena de biógrafo. Su paso por la política fue caracterizada por el diálogo,
con la firme convicción de que es posible convocar a una política civilizadora de cultura deliberativa, libre de mezquindades y demagogias. Fue un hombre de enorme estatura política y moral, producto de una cultura del esfuerzo, sencillo, austero, republicano, demócrata, liberal, más maderista que juarista, diría, defensor del derecho al sufragio libre y secreto, del derecho de acceso a la información pública, del derecho a la educación. Impulsor de la pluralidad, firme creyente en que las instituciones importan, forjador de muchas generaciones de politólogos con visión social, lector voraz, un padre cercano, amoroso, responsable, de una dulzura incomparable, y un optimista radical en que se puede hacer posible lo necesario. Muchas gracias. Gracias, Íñigo, por esas palabras. Quiero cerrar con broche de oro hasta cierto punto de la segunda generación de alumnos a los que impartió la materia de introducción Alonso como profesor de asignatura, Alejandro Poiré, también no van a creer que todos estamos pintados, ¿no? Cortados del mismo molde, pues de ninguna manera. Este es un buen ejemplo de lo que llamaría Alonso un clivaje en la élite departamental. No tanto por sus trayectorias posteriores, sino más bien por sus posiciones muy firmes ante la política estudiantil del ITAM. Cuando Alonso fue alumno, imperaba el sistema presidencialista en la política estudiantil, que terminó bajo el impulso democratizador y solo en parte asesorado por Alonso Lujambio, que había regresado de Yale como director de la licenciatura en Ciencia Política. Se adoptó un esquema parlamentarista, radicalmente opuesto al anterior y muy dominado, por cierto, por alumnos de ciencia política que entendían coaliciones mejor que otros. Pero bueno, después de 7, 8 años de parlamentarismo medio caótico, incontrolable, sin duda, conflictivo y de vez en cuando corrupto, se decidió que era necesario otro cambio de régimen y se adoptó uno semipresidencial, mixto, con muchos vetos, que fue casi lo último que nos dejó Alejandro Poiré antes de irse al IFE. Pero hoy regresa desde la Secretaría de Gobernación. Muy bienvenido, Alejandro. Gracias. Muchas gracias, Federico. Hay que decir que el primer impulso parlamentarista de transformación de ese sistema de representación de los alumnos nos tocó como representantes de la licenciatura en Ciencia Política, donde el presupuesto del Consejo de Alumnos era, si mal no recuerdo, de toda la sociedad de alumnos, el 85% se iba al Consejo de Alumnos, electo bajo un sistema presidencial, y los entonces representantes de las carreras formamos en efecto una coalición que dio pie al posterior parlamentarismo, y el presupuesto a partir de esa coalición se dividió mitad para el Consejo de Alumnos, mitad para las representaciones de las carreras, además con un sistema no estrictamente proporcional, porque bueno, en ciencias sociales habíamos pues como 60 estudiantes, no más.
Y ya después sí fuimos parte de una contrarreforma, ya no digamos semipresidencial, era casi de inspiración platónica, pero en fin, esa es una historia que para hoy no recordaba, pero desde luego es parte de nuestra historia en esta institución. Qué bonito evento, de verdad, para mí es un privilegio extraordinario el poder participar del día de hoy. Quiero agradecerle al ITAM la invitación. Quiero agradecerle al ITAM la trayectoria, la vida, la carrera, la formación, el espacio y la suerte extraordinaria de que todos los que estamos aquí hayamos podido conocer y beneficiarnos de la trayectoria de Alonso Lujambio, porque lo que hoy nos convoca es su vida, la vida de Alonso, de nuestro querido profe, de nuestro colega, de Alonso Lujambio. Sin duda, su fallecimiento temprano es motivo de dolor, desde luego. Pero su vida, su trascendencia en todos nosotros es lo que hoy estamos celebrando, y creo que tenemos, me atrevo a decir, la responsabilidad de celebrar todos los días. Si trascender es dejar huella, a pesar de su temprana partida, si trascender y vivir es dejar huella, Alonso Lujambio vivió, trascendió, vivirá y vive como pocos, francamente, entre todos nosotros y entre muchos más. Yo estoy seguro que en cada uno de quienes estamos hoy aquí, no solamente de quienes tenemos la extraordinaria oportunidad de hablar, sino quienes nos acompañan en el público, Alonso trasciende, Alonso vive. Su vida deja huella en nosotros. En cada quien hay un espacio, hay una anécdota, hay un momento de luz. Hay una huella de su vida, hay un momento y una oportunidad en la que cada uno de nosotros ha crecido, ha mejorado, ha trascendido gracias a él. Y hoy estamos precisamente reunidos para celebrar eso, su vida, su trascendencia en la nuestra, en la de muchos más que hoy no nos pueden acompañar, pero que estoy seguro, hoy, en espíritu y durante toda nuestra vida, lo llevaremos con nosotros. Les pido para él, para Alonso, un aplauso. Gracias, querido profe. Yo tuve con Alonso muchos privilegios, la verdad. El episodio del estudiante confundido en la preparatoria, el episodio de su estudiante ya en el ITAM, el episodio de su admirador como estudiante del doctorado y él ya como servidor público en el IFE, posteriormente incluso colegas en el gobierno del presidente Calderón, en fin, muchísimos episodios, colegas desde luego aquí también en el ITAM. Selecciono algunos cuantos. Primero, el más significativo para mí, el que creo que es representativo de lo que deja en muchos de nosotros, el del confundido estudiante de preparatoria. Corría el año de 1988. En los autos de la Ciudad de México se leían calcomanías que rezaban, sugerían que no viéramos 24 horas porque oculta la verdad. Yo leía el Excelsior, La Jornada, El Proceso. El canal 6 de julio se estrenaba en videocassettes de formato beta y VHS y nos mostraba evidencias de lo que para unos era una victoria, recuerdo muy bien, se decía contundente, legal e inobjetable, y para otros el fraude más grave de la historia de nuestro país. Y muchos, en quinto, sexto de preparatoria, pues nos preguntábamos qué diablos voy a hacer yo. Teníamos algún interés por el ámbito de lo público, teníamos interés por esa efervescencia que se veía en nuestro país. Y una compañera de mi hermana, que era administradora, estudiaba administración en el ITAM, me invitó, me dijo, oye, hay ahí en el ITAM una carrera de ciencias sociales, quizás pudieras venir, hay un gran profesor, igual te da chance de entrar de oyente a su clase. Y bueno, pues evidentemente, como bien lo ha dicho Federico, en ese entonces Alonso daba su primer curso de introducción a las ciencias sociales. Yo estaba en sexto de prepa y entré de oyente a una clase
fue todo lo que necesité. Ya había ido a otras universidades, ya había estudiado y leído programas de estudio, por supuesto incomprensibles para mí, pero de todas maneras, en ese momento bastó escuchar esa claridad, esa vocación, ese entusiasmo, ese carisma, esa pasión, para que yo dijera, como bien dijo Horacio hace un momento, yo quiero ser como él. Y eso bastó para que, a pesar del nombre de la licenciatura y la franca incertidumbre laboral que eso generaba, entre mis profesores incluso entre los más liberales de mis profesores de preparatoria me preguntaban, ¿de verdad vas a ser cientista social? Y yo les decía, pues algo pasará, algo pasará. No tuve más dudas, me inscribí y unos meses después era parte de ese grupo de, pues, ¿qué seríamos? 16 o cuando mucho, 18 estudiantes de introducción a las ciencias sociales, de los cuales, pues, varios de ellos estamos hoy aquí. Y nos presentó Alonso con un temario que, como bien decía él, no era nada más una introducción a las ciencias sociales, era su introducción a las ciencias sociales como se estudiaban en el ITAM. Es decir, aproximadamente era una introducción a la carrera. Su objetivo de fondo era entusiasmarnos con ese programa tan difuso, tan difícil de entender, tan poco entusiasmante en su título, pero verdaderamente tan importante y tan trascendente para él en su formación y que lo iba a acabar siendo para cada uno de nosotros en nuestra vocación. De ese programa y de ese curso recuerdo, estoy seguro que muchos de sus alumnos recordamos, algunas cosas especiales, quizás lo más significativo, y estoy seguro que sigue ocurriendo hoy, pues que será 22, 23 años después, sigue siendo el modelo para el curso de introducción a la ciencia política. Dudo que hoy haya algún profesor que haya dado introducción a la ciencia política que no haya sido alumno de Alonso, o por lo menos estudiado con detalle su temario. Desde luego actualizado, por supuesto, pero de alguna forma con esa misma estructura y con ese mismo objetivo. Para mí, una de las cosas más significativas, más interesantes de ese temario, y que además Alonso repetía con insistencia, era lean bien a su Weber. En la parte de teoría, y era teoría sociológica de hecho, porque entonces era fundamentalmente introducción a las ciencias sociales, leíamos sobre todo, con algún detalle, los ensayos de Max Weber del político y el científico. Dos cosas que recuerdo, particularmente relevantes, porque además marcaron su trayectoria profesional, marcaron la trayectoria académica de muchos de nosotros y siguen hoy siendo ejemplo de lo que debiera de ser la buena investigación en materia de ciencias sociales y del dilema que muchos seguimos enfrentando en términos profesionales. Nos decía primero, si leen ustedes bien a su Weber, aprenderán que el tópico de investigación, incluso aquello a lo que quiere dedicarse uno como vida profesional, pues proviene de nuestra historia, de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestros gustos. A final de cuentas es enteramente arbitrario. Lo que no puede ser igual de arbitrario es el método de estudio. El método tiene que ser radicalmente imparcial, implacablemente cuidadoso, verificable. Y en esa medida había una diferencia esencial y una calidad básica que tenía que tener la investigación en ciencias sociales. Podíamos estudiar lo que quisiéramos, podíamos tener el objetivo de lograr lo que quisiéramos con esa investigación, pero el método tenía que ser riguroso, imparcial, replicable y contundente. Si leíamos bien a nuestro Weber, teníamos que hacer nuestras contribuciones a la disciplina desde esa perspectiva. También en la lectura de ese Weber, que tanto recuerdo yo y que creo que fue tan importante, nos enseñaba desde luego que el Estado se ocupaba, por supuesto, como lo define Weber, del monopolio legítimo de la fuerza del Estado. Y eso desde luego tenía una implicación en muchos sentidos de lo que tenía que hacer un gobierno y lo que no tenía que hacer un gobierno, o de las tareas básicas e indispensables. Pero también nos enfatizaba un aspecto importante Alonso. Nos decía que, como bien decía Weber, en la medida en la que el Estado se ocupa de estos temas, el monopolio legítimo del uso de la fuerza, el dedicarse a la vida pública, el dedicarse a la política, el servir al Estado, el ser parte del Estado, implicaba, así lo decía Weber, de alguna forma pactar con los demonios.
Pactar con los demonios, que involucra la búsqueda y la lucha por el poder del Estado. Y decía Weber también que quien no reconociera eso, que el ingresar a la política era pactar con los demonios, era un niño, políticamente hablando. Esta es una lección profunda, particularmente para aquellos cuya división de vocación entre lo académico y lo público, como fue en alguna medida la vida de Alonso a lo largo de su trayectoria, y pues bueno, para otros que nos sigue atormentando esa división, era particularmente relevante. Esto incluso tardó en reconocerlo el propio Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien usa esa frase como epígrafe de su novela autobiográfica. Mario Vargas Llosa, en El pez en el agua, cuando relata su propia campaña presidencial, recuerda a su Weber. Él sí leyó bien a su Weber, aunque parece ser que lo leyó tarde, porque lo leyó después de que vivió la campaña política en la que fue derrotado y decidió escribir de esa campaña política y regresar al agua de la literatura, recordando a su Weber porque no le había gustado pactar con los demonios del Estado. Eso nos enseñó Alonso en alguna medida. Y en esa medida, Alonso reconocía que en esa búsqueda del servicio de lo público había que evitar ese gran dilema y había que actuar en política con dignidad. Alonso estaba obsesionado, indudablemente, con las reglas de acceso al poder, con dignificar el acceso al poder, con que esa vida del Estado estuviera sujeta a reglas, a transparencia, a principios democráticos. Estaba obsesionado con ello, con la posibilidad, además de la democracia, cosa que no se veía tan cercana en aquellos años de 1988 y 1989. Su obsesión era precisamente hacer asequible esa democracia. Influyente además en nosotros, por lo menos en un servidor, era el énfasis que él ponía, y creo que puso siempre en su trayectoria, tanto académica como de servidor público, en las prácticas políticas, en las ideas, en el liderazgo, en la capacidad de construcción de instituciones y en la medida en la que la política de un país podía ser, en alguna medida, casi enteramente maleable, casi enteramente recreable, casi por completo rediseñable. No era para nada el resultado ineludible, como en ese entonces muchas veces se pensaba, de una cultura inamovible, que era además un argumento del régimen, en esas épocas todavía se podía hablar así, sino de las decisiones de los actores y de su capacidad para adaptar y para adaptarse a un conjunto de reglas, de normas y de prácticas, de instituciones, paradójicamente, respecto a su pasado estudiantil anarquista. Él finalmente fue un creyente en las instituciones y un creador y transformador de instituciones, que son al final del día no solamente las reglas que le permiten a los actores conjugarse en la búsqueda de resultados públicos, sino eran además el resultado del trabajo de las grandes personalidades, de los grandes liderazgos, y por eso precisamente también su énfasis en la biografía política. No porque fuera un historiador de closet, para nada. Por supuesto, tenía un extraordinario interés en la historia, pero porque el dato histórico era el insumo para el análisis de la ciencia política, para entender verdaderamente por qué se dieron o no ciertos cambios institucionales en un momento dado, para entender a partir del desarrollo de las ideas cómo esas ideas nos podían ilustrar, nos podían ofrecer soluciones para el futuro y para la coyuntura inmediata incluso. Era un politólogo en toda la extensión de la palabra, pero era además consciente de los incentivos y de los espacios que las personas construyen y se construyen en cada momento histórico específico. Y acabó además siendo más que solamente un actor dentro de esas instituciones. Fue un gran constructor de ellas y de eso se ha hablado mucho. Regreso a su curso. Su curso hablaba también de políticas públicas, de teoría de juegos, hasta de economía política. Y al darnos esa vista panorámica en la carrera, nos enseñó algunas cosas indispensables. Todos recordamos, porque así lo decía su temario, así lo decía el mío cuando di el curso de Introducción a la Ciencia Política, espero que eso siga diciendo, el temario de todos, en introducción, que la prensa diaria es lectura obligada, y que quien no leía el periódico no tenía
razón de estar en un salón de ciencia política. También, de muchas formas, con su perfeccionismo, nos decía que no había nada peor que escribir por escribir. Si no tiene nada bueno que decir, mejor calle, nos decía. Detestaba la desidia, la mediocridad, el ahí se va. Respetaba, por otro lado, la pulcritud en la pluma y la claridad en la mente. Sobre todo, sembraba en todos, de una u otra forma, con sus bromas, con su luminosa inteligencia, con su sarcasmo invariable, con su atractivísima elocuencia, una vocación. La vocación de pensar en lo público como una tarea de todos, pero sobre todo de los servidores de lo público. Por eso hablaba él de la dignificación de la política, porque la entendía como servicio. La de exigir siempre, siempre precisión en el argumento y en el dato. La de estudiar como herramienta fundamental del politólogo. No importa cuán brillante la mente, cuán pulcra la pluma. Si no había estudio de por medio, Alonso rápidamente desnudaba con sus comentarios a nuestros ensayos nuestra mediocridad estudiantil. Recuerdo perfectamente, lo recordaremos muchos de nosotros como estudiantes de él, alguna frase en algún examen en donde me puso algo así como: ¿está usted seguro de haber leído a Loaesa? Vivía Alonso también, y esto fue posterior, esto fue gracias a su estudio de la democratización con Juan Lins. Vivía Alonso en su trayectoria académica y de investigador obsesionado con el timing, con el momento de los cambios, con el momento de las reformas, particularmente de las reformas democráticas, con el momento en el que las cosas ocurren. Qué terrible ironía, qué difícil aceptar el pésimo momento de su partida. Pero sirva también para todos como recuerdo de que ese timing, esa oportunidad, ese momento, pues la verdad es que rara vez lo controlamos. Cada uno de nosotros, en nuestra trayectoria, en nuestro espacio, en nuestro momento, pues lo que sí tenemos es la responsabilidad de que el timing y el momento que tenemos debemos de aprovecharlo siempre. Ese también es el legado que Alonso nos deja hoy en día. Si alguien lo hizo siempre, por cierto, fue el propio Alonso. Siempre, siempre vivió su momento. Y esa enseñanza se nos va a quedar, no solo en este momento, debe quedársenos para siempre. Vive Alonso en nosotros de muchas formas más. No solo como formador de vocación, fundamentalmente como mentor de mentores, como líder público, como ejemplo de servicio. Pero no en el servicio soso y ordinario del burócrata, del profesionista dedicado a la política, sino del constructor de instituciones, del verdadero creyente en la posibilidad de transformar a un país, a una comunidad. De ese que ya se ha mencionado, que descubrió y llevó a una conclusión favorable el Pemex Gate y amigos de Fox, que planeó con cuidado, lo recuerdo, nos lo platicó alguna vez aquí en el salón de maestros en alguna comida, tanto su argumento legal como su estrategia política para garantizar el éxito de esas investigaciones inéditas en nuestra historia electoral. Todos quienes, habiendo sido sus alumnos, hemos tenido el honor, la posibilidad, el privilegio de ser servidores públicos, vemos en esos episodios y otros que vivió Alonso en el IFAI, en la Secretaría de Educación Pública, un motivo más para que su vida trascienda en nosotros. Cuando decía él que la política es cosa digna, lo que quería decir era que si había vocación de servicio, profesionalismo en la acción y convicción democrática, el oficio del político era el más satisfactorio, el más pleno y el que sin duda había de rendir un fruto público más atractivo. Y esa vocación de servicio, pues la verdad también se la debo a él. Como le debo en mucho mi esperanza en lo público y desde luego la semilla del impulso de ser profesor y mi deseo de entender siempre mejor las cosas desde una perspectiva analítica en el ámbito de lo público. Pero le debo también, y hablo, lo sé, a nombre de muchos de quienes estamos hoy aquí, y nos llevamos para siempre un recuerdo en ese sentido de un profundo respeto y
y de su generosa amistad. Quiero compartir una anécdota de la vida política reciente de Alonso que lo retrata en su generosidad. Cuando el Partido Acción Nacional buscaba, al final del día, sin éxito en el objetivo final, un candidato presidencial exitoso, mi querido profe Alonso, sabedor de mi amistad de muchísimos años con Ernesto Cordero, se me acercó. Con todo respeto, con un gran cariño, con un gran afecto, a decirme dos cosas profundamente generosas. Primero, que él sabía perfectamente bien que si yo apoyaría a alguien sería mi amigo de la infancia. Segundo, que me respetaba por ello, que no esperaba otra cosa, pero que esperaba también que en el escenario de su eventual triunfo como candidato de Acción Nacional, nada le daría más gusto el que yo pudiese sumarme a su proyecto. Esa es una pequeña anécdota que refleja lo que muchos de otros servidores públicos y actores políticos contemporáneos vieron en Alonso y por lo cual lo respetan. Su caballerosidad, su genuino talento, su respeto por los demás. Esa pequeña anécdota refleja quizás además el talante y el estilo de quien en toda su vida verdaderamente dignificó la política, dignificó la academia, le dio un nombre aún más potente y más valioso a nuestra querida institución. De quien supo llenar además nuestra mente y nuestro corazón con una fuerza muy potente y muy luminosa, la de su inteligencia, la de su empuje, la de su convicción democrática y su amor por México. Y por eso hoy vive Alonso, vive en todos nosotros para siempre. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, ya desde muy distintos ángulos, contando muchas de sus obsesiones, pasiones, idiosincrasias, facetas y tiempos distintos de su vida, queda claro, creo, por qué, lo he dicho antes, lo repito esta noche, por qué Alonso realmente fue lo mejor de este instituto, lo mejor de nosotros. Y les agradezco a todos sus finas palabras y memorias esta noche y también a su asistencia. No vayan a pensar que esto ha terminado, no es cierto. En unos momentos van a proyectar el video de memorias, cápsulas de memorias de personal docente y administrativo del ITAM en torno a Alonso Lujambio. La primera dirección de video de Horacio Vives, creo que es posible que haya encontrado nueva vocación para el 1 de diciembre. Y sin duda alguna, creo, podrá aspirar a ser candidato del Ariel en muy poco tiempo. Después del video, de unos cuantos minutos, pues habrá un vino de honor, en el gran pasillo de entrada del ITAM afuera, y podremos todos, creo, compartir la copa y más recuerdos en ese momento. Gracias por su asistencia. Deben de estar al pendiente, recibirán todavía más invitaciones y anuncios de actos quizá de más índole académica, pero más actos en honor a Alonso y también direcciones para los sitios, de los micrositios, tanto el que ya existe, aunque creo que está vacío todavía. No está vacío, ya está lleno, ya sigue, ¿no? Del colega Lujambio. Habrá un micrositio también para el Departamento de Ciencia Política como espejo para ello, donde podrán consultar muchas cosas, la bibliografía entera, esperamos, de Alonso, entre otras cosas. Entonces, por ahora, otra vez, buenas noches, gracias por su asistencia.
Quédense, por favor, por este video revolucionario de Horacio y el vino de honor después. Muy buenas noches. Aquí empezó para muchos de nosotros la relación con Alonso Lujambio. Este era su cubículo, esta era la posición original en que tenía los muebles, los libros atrás, el escritorio al frente. Ahí tenía una planta horrible, pero la quería mucho, se la estuvo llevando del lugar al lugar al que iba. Y aquí se hicieron muchas de las grandes historias que muchos de los alumnos a lo largo de prácticamente 20 años de docencia tuvimos con Alonso Lujambio. Entonces platicábamos con él, él se sentaba, te miraba fijamente, movía sus enormes manos, temblaba mucho con la pierna, era un movimiento que comúnmente hacía. Y además de las pláticas y de las cátedras que nos daba en clase, explicando autores, teorías y comentando qué de lo mucho que había aprendido de sus estudios en Yale y de las entrevistas que había hecho en México y de todo lo que había leído y que había estudiado, pues nos podía ser útil para entender cómo se podía beneficiar la política y el servicio público en México. Entonces, este es un lugar que a muchos de nosotros nos significa bastante, porque era el lugar que complementaba de manera ya más cálida, de manera más cercana nuestra relación con Alonso Lujambio. Significativos para los que estudiamos ciencia política, pues es la Facultad Menor de Ciencia Política, que les pido me acompañen a ver. Adelante, vamos. Hola chicas, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues este es un lugar donde muchos de los alumnos de Alonso pasamos largas horas con él. Yo fui el primero que fui su asistente de investigación cuando él era profesor y director aquí en el ITAM. Y esta es la Facultad Menor. Creo que hay muchas cosas que todavía siguen estando desde la época en que yo llegué. Y también este es un lugar extraordinariamente significativo. No ha cambiado mucho para cuando yo estuve aquí, y era muy común que estaba yo trabajando como están ahora ellas, evidentemente con computadoras más grandes, no había las laptops, y exacto, es como estas que tenemos de este lado. Y Alonso se metía, daba portazo y me preguntaba: a ver, hijito, ¿cómo vas? ¿Qué pasó con ese dato? ¿Cómo está saliendo la tendencia? ¿Cuánto tiempo te falta? ¿Ya? Entonces sí, era un rasgo característico de su impaciencia. Y este es un lugar extraordinario en ese sentido. Yo nada más le quitaría la bandera de los Pumas en honor a Alonso, que le iba a León, y fuera de eso me parece que sigue teniendo el mismo sabor generación tras generación que hemos tenido todos los que hemos pasado por Facultad Menor, y que en su caso yo le debo mucho a Alonso, porque también fue un momento y una etapa de mi vida en que me enseñó a trabajar de manera muy eficiente y muy profesional. Los invito para que en los próximos minutos veamos estos testimoniales que preparamos con mucho cariño y admiración para nuestro prócer, para nuestro colega, el gran Alonso Lujambio.
Conservaré siempre de Alonso el recuerdo de una persona sumamente generosa, de una enorme cordialidad, siempre dispuesto a mantener una conversación espontánea, rápida, como decía, con un gran humor y una fina ironía. Cuando yo les andaba yo sirviendo, porque yo era que les servía aquí las comidas y todo, me hacía bromas a mí. Él siempre me hacía bromas, me agarraba las piernas cuando pasaba sirviéndole. Entonces se metía conmigo allá a la cocina y me hacía bromas y todo. Me decía que pues chaparrito, ¿ahora qué vamos a comer? Eso era lo que luego me preguntaba. ¿Hay vino, no hay vino? ¿Qué onda? ¿O qué me vas a dar de tomar? Pues siempre era bromista, tenía siempre pedía las cosas por favor, exigente. Aparte, cuando estuve en tesis, que fue el último puesto, él tenía le pedía el trabajo de la noche para la mañana, que se titulaba una cosa que no debería haber sido, ¿verdad? Pero él bromeaba conmigo y hacía lo que quería conmigo cada vez que tenía que hacer algo de enlace conmigo. Ese señor, también esa gran personalidad que conocimos acá, un poco sin las restricciones, claro, del foro público, es alguien que recordamos íntimamente todos. En eso era muy especial el hombre, con sus albures, con sus imitaciones. Creo que a mí me tocó alguna vez también enfrente de mí una imitación salvaje, cruel diría yo, de un servidor, y me dejaron de gustar sus imitaciones por algún rato. Y en esa medida pues no puede ser un partido más debilitado. En fin, aquí ya lo editas porque ya me acabé y ya dije una pendejada. Siempre quiso inspirar en sus alumnos una pasión semejante a la suya por la cosa política en México, siempre desde el principio. El sistema educativo, amigos, de la dimensión que tiene el mexicano, no puede transformarse por decreto ni de la noche a la mañana. Lo importante es que los distintos actores del sistema hemos decidido dar el viaje que nos lleve a la excelencia educativa. El sistema educativo mexicano es un edificio enorme que hemos decidido cambiar en sus cimientos y no limitarnos apuntando sus paredes. Ese cambio es estructural y ya comenzó. La ruta del futuro del sistema educativo mexicano está trazada, porque tenemos una clara visión del futuro que deseamos. El que más importante se me hace de todos es cuando llevamos un parcial con el profesor, que nos hizo como medio de sorpresa para ver qué tal íbamos, para ver si realmente estábamos estudiando, y pues obviamente no, nadie la verdad sabía nada y nos fue bastante mal en ese parcial, pero lo que se me hizo más importante es que tu calificación te la ponía como hasta el final. Entonces, antes de llegar a ver tu calificación y ver que te había ido pésimo, veías todos los comentarios que te había hecho, que eran constructivos, que te decían que tenías una manera de hablar muy buena, que manejabas mucha información, o que tenías muy buena pluma. Entonces, aunque a todos nos fue muy mal, en lugar de que fuera un salón que saliera todo deprimido o todo apagado porque pues, no lo habíamos hecho bien, salía todo el mundo muy contento comparando como los comentarios que tenían, a ver quién había escrito algo más bonito. Ciertamente muy curioso, nunca tomaba un apunte en clase y sus exámenes eran brillantes. En el ITAM era un profesor fuera de serie. Tenía una gran virtud de transmitir a todos su curiosidad intelectual, su pasión por la ciencia política, pero sobre todo su pasión por la vida pública de México. Hay que poner y seguir poniendo en el centro de la agenda nacional la educación. Y al centro de la educación, ahí en el centro están las niñas, los niños, los jóvenes. Todos los actores del sistema estamos dedicados a la construcción precisamente de la educación de las niñas, de los niños, de los jóvenes. Ellos son el centro del sistema educativo. Y debemos ciertamente propiciar que se apropien de los valores cívico-éticos que requiere México para construir la ciudadanía del siglo XXI. La exigencia de Alonso con sus colaboradores siempre fue al límite. Sin embargo, nunca más de lo que se exigía a él mismo.
Alonso estaba convencido de que México tenía grandes oportunidades. Nunca se casó con esta visión de un México estancado. Por el contrario, sabía que había mucho por hacer y lo hizo. Emprendió agendas reformistas en todas las responsabilidades que desempeñó, incluso algunas que muchos consideraban como imposibles. Me parece que Alonso Lujambio lo que hizo fundamentalmente fue transmitir esta pasión por el conocimiento. Yo lo que recuerdo mucho de él fue este hombre de un gran rigor, un hombre formado muy escrupulosamente en la academia norteamericana, pero con una vocación por conectar los conocimientos, por encontrarle un sentido en la historia y por darle un sentido práctico a las cosas. Darlo todo por México significa dejar atrás la mezquindad de quien cree que tiene toda la razón y es dueño de la verdad. Darlo todo por México significa dejar atrás la intolerancia hacia lo diferente sin renunciar a nuestros principios. Darlo todo por México significa reconocer que cada creencia, que cada grupo social, que cada partido político tiene algo que aportar a la construcción colectiva del futuro. Darlo todo por México significa estar dispuesto a alcanzar acuerdos en los que no se gana todo ni se pierde todo. Darlo todo por México significa que cada uno, cada hombre y cada mujer, cada joven y cada adulto ponga su parte en la construcción del México que anhelamos. Darlo todo por México significa hoy unirnos en el orgullo de ser mexicanos y en el deseo compartido de que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Recuerdo muy bien que cuando estaba leyendo el currículum de Alonso, me llamó la atención ver que él había estudiado en el Colegio Tepeyac. Entonces le comenté que yo había estudiado en el Guadalupe. Ambas escuelas pertenecían a la orden de los benedictinos, quienes llegaron a México alrededor de los años 50. Fue tal el entusiasmo de Alonso que yo empecé a platicar con él. Y empecé a nombrarle a profesores y personas que yo había conocido en aquella época. Y cuando terminé de hablar, me dijo: mi querida guadalupana, en la entrada del Tepeyac vi algunos cuadros de los profesores que me mencionas. Lo que sucede es que eso no fue mi generación. En eso me percaté que efectivamente, y le dije: Alonso, tienes toda la razón, yo te llevo como 15 o 16 años o más, ya ni sé. Pero en ese momento Alonso se levantó y me dio un abrazo como si siempre me hubiera conocido y me dice: de hoy en adelante eres mi querida guadalupana, mi hermosa guadalupana, porque contigo he aprendido la historia de nuestras escuelas. Creo que jamás en la vida me volvió a llamar por mi nombre. En donde quiera que nos encontrábamos, me decía: mi querida guadalupana, mi hermosa guadalupana. Y para mí era pues muy noble, muy gentil de parte de Alonso, y que me tratara con esa gentileza. En casi todos los estados de la República, las ciudades capitales puede determinar quién gana la gubernatura si y solo si tienes elecciones para gobernador concurrentes, ¿no? Misa dijo porque estás gastando. Él estaba recién desempacadito de Yale y por algún motivo nos encontramos en el pasillo y pues sí admiré que era un hombre pues muy simpático, muy guapo, pero no sabía yo que iba a ser el director de la licenciatura. Cada vez que Alonso salía de mi oficina, siempre llegaba alguna de mis compañeras y me preguntaba: oye, ¿qué quería el guapísimo de Alonso? Él no podía pasar desapercibido por su presencia, por ser un hombre con mucha personalidad y por supuesto muy guapo. Pero esa belleza le venía de adentro, de esa luz que tenía en sus ojos, de su don de gente y de su brillante inteligencia. ¿Y ese es el proyecto ya le estamos hablando. ¿Saben qué? Siempre no. Pues me acabó en esa mierda.
fue un asiduo investigador del archivo de Manuel Gómez Morín. Lo disfrutaba enormemente, investigaba sobre la gestión de Adolfo Crisleff. Venía y nos platicaba lo que sabía, lo que había descubierto. Le encantaba venir al archivo. Y lo que más le gustaba era que lo dejara yo solo en el archivo, que él pudiera moverse en el archivo como quisiera. Sabiendo quién era Alonso, yo lo dejaba solo en el archivo. No dejo en general a nadie, pero Alonso sí. Venía muy seguido. Hace unos años tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto juntos para la elaboración de un libro sobre la fundación del Partido de Acción Nacional. Este libro, que resultó ser una maravilla, son los años fundacionales del PAN, las actas de la Asamblea Constitutiva del PAN. Estuvimos trabajando prácticamente un año, desde toda la selección del material que aparece en el libro salió del archivo de Manuel Gómez Morín, que se encuentra aquí en la biblioteca. Disfrutaba venir con nosotros. Cuando hicimos la presentación de la guía del archivo Manuel Gómez Morín, él no pudo venir, pero al día siguiente llegó a preguntarnos cómo nos había ido, como en la biblioteca. Como la biblioteca estaba llena de botellas de vino que habían sobrado, bueno, nos dijo que éramos unas viejas borrachas, que lo invitáramos, que, en fin, o sea, la llevábamos muy bien con él. Tenemos que darles contenidos a las niñas, a los niños, a nuestros jóvenes, para, permítanme la expresión, poner de moda los valores. Hagamos que la puntualidad, que la cultura de hacer bien las cosas, la responsabilidad, la honradez, la solidaridad, la tolerancia, entre otros, sí tengan una recompensa social y personal, porque los valores sí valen. ¿Cuál es el mejor lugar para construir esa ciudadanía, amigas, amigos, sino la escuela? Es ahí donde se afianzan esos valores, si se acompañan ciertamente en casa con el importante papel que desempeñan las madres y los padres de familia. Tenemos todos que hacer una cruzada por los valores cívicos y éticos en México. Deseo compartirles una de las tantas anécdotas que tuve con Alonso, que siempre que llegaba a mi escritorio, ahí me demostraba su calidad humana que tenía. En este caso, siempre llegó a mi escritorio y me saludaba con esta manita. En lugar de darme su mano, siempre jugó con ella, invariablemente. Y él me demostró su calidad humana que tenía. Me llevo el recuerdo de cuando cantábamos juntos canciones de trova cubana, y solo le pido a Dios, él aferrado a su bombo liguero. Llevémonos a Alonso, sembrémoslo y florezcamos donde quiera que nosotros hayamos sido plantados. Descansa en paz, querido compañero y amigo. Adiós, Alonso. Te vamos a extrañar más. Quiero darle gracias a Dios por haberme permitido la oportunidad de conocer a Alonso. Me quedaron muy buen amigo con él. La verdad fue un hombre muy lindo y le agradezco a Dios el haberle conocido y que descanse en paz. Lo extraño. Un tipo espontáneo, agradable, alegre, con un sentido del humor muy fino, muy especial. Siempre te hacía sentir bien. Era un gran tipo. Yo solamente quiero contar una breve anécdota. Cuando Alonso se enfermó, le mandamos una tarjeta. La primera persona que firmó la tarjeta, por supuesto, fue nuestra maravillosa secretaria, que lo conoció desde hace muchos años, Margarita Mendoza. La siguiente persona fue su amigo, su mentor, fue Federico Esteves. Y luego la fueron firmando todos los profesores de ciencia política. No solo los de ciencia política, descubrí que todo el mundo quería firmar la tarjeta. La querían firmar los profesores de economía, los de derecho, los de relaciones internacionales. Todo el mundo la quería firmar, desde dirección escolar hasta los pasillos del ITAM, hasta control de listas, los directivos, las secretarias, el personal de intendencia que conocía a Alonso porque le lavaban la taza.
todo el mundo quería firmar la tarjeta y eran expresiones de amor y de cariño que le tenían a un gran hombre y a un caballero. Mucha gente no firmó la tarjeta porque en 10 minutos se tapizó de firmas. Y yo sé que a todo el mundo le hubiera gustado hacerlo, porque yo hubiera podido llenar 10 o 15 o 20 tarjetas iguales. Y no sé si Teresa y los niños la vieron, pero quería que ellos supieran quién la firmó. No solo sus profesores que trabajaron con él, porque en el ITAM todos éramos sus colegas. Y quería que ustedes supieran cuánto todo el mundo lo quiso y cuánto lo vamos a extrañar y cuánto nos vamos a acordar de él siempre. Renovemos nuestro orgullo de ser mexicanos. ¡Viva México! Esa es mi respuesta.